querido que tú nacieras, estoy seguro que no hubieras nacido. Porque Dios tiene el control de todas las cosas. Tú estás aquí porque Dios planeó que tú nacieras. Estás aquí por un plan de Dios. Estás aquí por un propósito de Dios. Un plan, un propósito en el cual Dios quiere que tú camines en ese plan y en ese propósito. Hoy yo quiero decirte, Dios tiene un plan con tu vida. Y los planes que Dios tiene no son los planes como los tuyos. Isaías 55:8 dice, mis pensamientos no son vuestros pensamientos. Los planes tuyos son diferentes a los de Dios. Los planes tuyos a lo mejor es tener una casa, tener una familia, tener un carro, tener una esposa, una familia. A lo mejor no es pecado tener eso, pero el plan de Dios es más elevado. El plan de Dios es eterno. Los planes tuyos, mientras tú los puedes lograr en esta tierra, pero cuando mueras, todos esos planes ya no te funcionan. Pero el plan de Dios sigue siendo eterno. La Biblia dice en el libro de Proverbios 14:32 que para el justo, aún en su muerte hay esperanza. Ese es el plan en el cual Dios quiere que tú camines. Dios tiene un propósito contigo. Tú no eres casualidad. Yo quiero que tú captes esta palabra, tú que estás ahí conectado. Porque muchas veces, escucha bien, muchas personas en el mundo entero viven lejos del propósito de Dios. ¿Sabías que mucha gente, Dios tiene grandes propósitos con ellos, pero lamentablemente viven su vida desalineada al propósito de Dios, invirtiéndole tiempo, enfocándose en cosas por las cuales nunca nacieron? Escucha bien, hay gente que le invierte tiempo a cosas que nunca Dios los creó para eso. Pero por el poco conocimiento, por no saber que hay un propósito, que hay un llamado en tu vida, le inviertes tiempo a cosas por las cuales Dios no te llamó. La Biblia dice en Efesios 2:10 que somos hechura suya. Tú eres hechura de Dios. O sea, Dios nos hizo a su imagen y a su semejanza. Y Efesios 2:10 dice que somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras. Tú estás aquí para que camines en las obras de Dios. Tú no estás aquí para que estés en depresión. Tú no estás aquí para que seas esclavo del pecado, esclavo del diablo. No. Tú estás aquí para buenas obras, para que camines en las obras maravillosas que Dios preparó desde antes de la fundación del mundo. Hay obras que Dios ha preparado para ti. Tú tienes que alinear tu mente, alinear tu corazón, alinear tus ojos, alinear tu boca, alinear tus pies al propósito por la cual Dios te llamó. El éxito más grande de una persona está en que alinee sus ojos, alinee su boca, alinee su mente, alinee sus pies al propósito por la cual fue llamado. Ese será el éxito más grande que tú tengas en tu vida. Tener éxito es que tú te alinees al propósito por la cual tú viniste a la existencia. Eso es lo más grande de un hombre y una mujer de Dios. Eso es lo que te va a hacer grande, porque todo, escucha bien, todo lo que venga a tu vida de parte de Dios, mientras vivas alineado al propósito, va a ser de mucha bendición. Entonces muchas personas carecen de conocimiento, ignoran que en ellos hay un propósito, ignoran que en ellos hay un llamado de parte de Dios. Yo hoy vengo a decirte, Dios tiene un llamado contigo. Dios tiene un propósito contigo. El que tú piensas que Dios no tiene propósitos, no quiere decir que Dios no tenga. Esa es tu mente limitada, pero Dios te creó en Cristo. Escucha bien, Dios nos creó en Cristo, somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras. ¿Cuántas personas viven una vida lejos del propósito de Dios? Porque mira, hay gente que nace y murió y nunca se hizo esta pregunta: ¿por qué yo estoy vivo? Escucha bien, ¿te has hecho esta pregunta tú alguna vez? Tú que estás conectado, ¿te has hecho esta pregunta alguna vez? ¿Por qué yo vivo? ¿Para qué yo vivo? ¿Cuál es la razón de mi existencia en este mundo? ¿Por qué vine a esta tierra? Vengo a decirte que tú estás en esta tierra porque Dios tiene un propósito contigo. Tú no estás aquí por papá y por mamá. Papá y mamá fueron unos vasos que Dios usó, pero tú estás aquí porque fue Dios que quiso que tú nacieras. Escucha bien, papá y mamá fue un vaso que Dios usó. Papá y mamá no fue lo que quisieron que tú nacieras. Fue Dios. Fue Dios queriendo el querer y el hacer que tú nacieras. Porque escucha bien, Dios te creó porque hay un propósito. Fue el propósito de Dios que te trajo a la existencia. Fue el propósito de Dios que te hizo nacer. Fue el propósito de Dios que hizo, amén, que tus padres, amén, te trajeran a esta tierra. Pero fue Dios, todo lo inicia Dios. Nada puede pasar, amén, si Dios no lo inicia. Escucha bien, es Dios quien inició que tú nacieras. Tú estás aquí, no por papá y por mamá. Tú no eres, amén, obra de papá y mamá. Tú eres obra de Dios. Tú estás aquí porque Dios lo planeó. En Jeremías 1:5 lo podemos ver. Jeremías 1:5. Antes que nacieses te conocí, te santifiqué y te di por profeta a las naciones. Había un propósito. Y el Dios, escucha bien, el Dios que yo te estoy predicando es un Dios que te conoce. Él conoce tu debilidad. Él conoce tu fortaleza. Él conoce tu tristeza. Dios te conoce por dentro. Recuerda que el alfarero conoce la vasija. Nosotros somos como una vasija en manos del alfarero. ¿Y quién más que Dios puede conocer a esa vasija?
¿Quién más que Dios, que es el alfarero? Recuerda que el alfarero conoce de qué material. El alfarero conoce las debilidades de la cual está hecha la vasija. Conoce la fortaleza y conoce las debilidades. Dios te conoce por completo. Dios conoce tus debilidades. Dios conoce lo que tú tienes en tu corazón. Dios conoce cuando te has sentido triste. Dios te ha visto llorando en tu habitación. Dios lo conoce. Pero vengo a decirte que hay un plan de Dios. Por eso muchos de ustedes tienen guerras espirituales, tienen guerras fuertes por todo lado. Y tú te preguntas por qué. Porque hay un plan, hay un propósito de Dios. Recuerda que detrás de cada guerra que el diablo te levanta es porque hay un plan, hay un propósito de Dios por la cual viniste a la existencia. Tú estás viviendo en esta tierra porque Dios tiene un plan para tu vida. Tú no estás aquí por casualidad. Tú estás aquí porque Dios tiene un plan. Dios tiene un propósito con tu familia, con tus hijos, contigo que me estás viendo. Dios tiene un propósito. Tú no eres casualidad en esta tierra. Por eso el diablo a muchos de ustedes se le levanta y tú te preguntas ¿por qué tanta guerra? Porque Satanás sabe que tú cargas algo muy poderoso de parte de Dios. Recuerda que un ladrón nunca va a entrar en una casa que no tenga algo de valor. Si Satanás te está haciendo la guerra, es porque él sabe que tú cargas algo de parte de Dios. Tú cargas un llamado, tú cargas un propósito. Y el diablo va a hacer hasta lo último para quererte desviar del propósito por la cual Dios te trajo a la existencia. Entonces mucha gente carece de conocimiento, por eso viven una vida desalineado del propósito de Dios. Pero hoy Dios quiere que a través de esta enseñanza te alinees al propósito por la cual hoy Dios te trajo a la existencia. Mira, yo estoy predicando aquí, no para que ustedes me vean, no, yo estoy predicando aquí porque tengo una palabra de parte de Dios. Es Dios usándome para que tú puedas descubrir y el propósito que Dios tiene en tu vida sea revelado, manifestado a través de la palabra que Dios está poniendo en mis labios. Yo no estoy aquí para que tú me puedas ver a mí, no, yo estoy aquí para que el plan y el propósito de Dios a través de esta palabra que te estoy compartiendo se te sea revelado, que tu mente se abra, que tu espíritu busque esa conexión con el propósito por la cual Dios te creó. Yo no estoy aquí para que usted me pueda ver. Yo estoy aquí con una palabra de parte de Dios, haciéndole entender que hay cosas más valiosas por la que Dios tiene para usted, en la cual usted ha pensado que hay en esta tierra. Entonces los planes de Dios son más elevados que los planes de nosotros. Isaías 55:8 dice: mis pensamientos no son vuestros pensamientos. Los pensamientos del hombre en esta tierra es tener una casa, tener una buena profesión, tener una familia. ¿Cuántas cosas, amén? Y que no es malo que tú tengas una casa. No es pecado. Dios no te va a condenar porque tengas una casa. Dios no te condena porque tengas un carro, porque tengas una esposa, tengas dinero. Dios no te condena por eso. Pero tú tienes que entender que por encima de las cosas que este mundo te ofrece, que no es pecado, hay cosas que no es pecado. Un carro, una casa no es pecado. Todo eso, amén, material, económico, no es pecado. Pero Dios tiene un plan mayor que el que tú estás buscando en esta tierra. Tú puedes a lo mejor anhelar tener dinero, tener una casa, una familia, planes y metas y sueños. Pero el plan de Dios es más elevado que el tuyo. El plan de Dios sobrepasa los planes de nosotros. Porque los planes tuyos, mientras vivas en esta tierra, te funcionan. Pero cuando mueras, tú puedes tener el mejor carro, la mejor casa, la mejor familia. Puedes tener el banco lleno de dinero. Pero a la hora que mueras, ese dinero ya no te funciona. Ya no vale nada. ¿Por qué? Porque ya no tiene vida. Entonces, el plan de Dios es más elevado, porque el plan de Dios, dice el proverbista, Proverbios 14:32, que el justo, aún en su muerte, hay esperanza. O sea, que el plan de Dios es más elevado, es eterno. Y ese es el plan, el cual tú y yo, es el reto y el desafío, en la cual tú tienes que alinearte, descubrir ese plan y ese propósito, el plan de Dios que es eterno. Que aunque estas cosas, amén, que aunque una casa, un carro, una familia, el tener dinero no es pecado, pero eso es temporal. Eso te ayuda mientras vivas en esta tierra, pero cuando mueras, la casa, el carro, el dinero, eso ya no te funciona. Ahora, el plan y el propósito de Dios sigue siendo eterno para tu vida. Sigue siendo eterno para tu familia. Sigue siendo eterno para tus hijos. Hoy yo quiero decirte, hombre y mujer de Dios, tú que estás conectado, alinea tu boca, alinea tu mente, alinea, amén, tus palabras, alinea tus pies al propósito por la cual Dios te trajo a la existencia. Muchos de ustedes, Dios tiene llamados grandes. Aquí hay hombres, amén, que Dios los va a usar como pastor. Aquí hay hombres que Dios los va a usar como evangelistas, otros como adoradores. Aquí hay gente que Dios la va a usar grandemente, pero lamentablemente el diablo no quiere que tú escuches esta palabra. ¿Por qué? Porque esta palabra te está dando revelación, te está abriendo tu entendimiento y te está enseñando que Dios tiene cosas grandes para tu vida. Porque Oseas 4:6 dice: mi pueblo perece porque le falta conocimiento. Porque hay mucha gente que Dios no la está usando como Dios quisiera.
porque no te has alineado al propósito por la cual tú viniste a la existencia. Muchos de ustedes ya deberían estar, amén, en el ministerio, en el llamado que Dios tiene, pero por el poco conocimiento que tienes, ignoras el llamado y el propósito, por eso no le das seguimiento. Tú no puedes darle seguimiento a lo que no conoces. Entonces, una de las cosas que el enemigo te va a poner es la ignorancia, para que tú, escucha bien, para que tú no descubras ese llamado, no descubras ese propósito. Porque cuando tú alineas tu mente y tu corazón al propósito, Satanás sabe que ya no le vas a invertir tiempo a cosas que no valen la pena. Una persona que conoce su propósito, que conoce su llamado, vive como Dios quiere que viva, camine como Dios quiere que camine. No le invierte tiempo a cosas que no sea su propósito y su llamado. Una persona que sabe su llamado, que sabe su propósito, que sabe para qué Dios lo llamó, por qué fue creado, ya no le invierte tiempo a cosas que no valen la pena. Mira, la vida mía, hace 6 años atrás, la vida mía cuando no conocía de Dios era andar tomando, amén, perdido en las drogas, perdido en tantas cosas de este mundo. Le invertía tiempos que no valían la pena. Pero ahora, cuando entiendo, cuando el plan de Dios se me reveló, escucha bien, y ahora entiendo que en mí hay un propósito, yo le invierto tiempo, amén, a cosas que me alinean más al propósito, leyendo la palabra, orando, meditando en Dios. ¿Por qué? Porque eso es lo que me va a alinear al propósito cada día más. Más antes, por el poco conocimiento de Dios que yo tenía, le invertía tiempo a cosas que no valían la pena. Pero más ahora, cuando Cristo vino a mi vida, ahora me enfoco en lo que Dios tiene para mi vida. Muchos de ustedes, aquí hay jóvenes, hombres y mujeres, que Dios tiene grandes llamados. Yo quiero decirte, hombre y mujer de Dios, tú que estás aquí, no ignores. Dios tiene grandes llamados con tu vida. Dios tiene grandes llamados con tu familia. Y yo vengo a decirte en esta hora que hay un llamado de parte de Dios. No te menosprecies. Tú naciste con un plan y con un propósito en Cristo Jesús. Entonces mucha gente vive su vida desalineada. ¿Por qué? Porque no hay conocimiento de Dios. Porque cuando tú no conoces lo que Dios te ha dado, lo desvalorizas, no le das importancia. Tú no le puedes dar seguimiento a lo que no conoces. Por eso hay muchos de ustedes que aunque Dios lo creó para grandes propósitos, para grandes llamados, no le están dando seguimiento al propósito por la cual Dios los trajo a la existencia. Mira, escucha bien. Esta palabra que el Espíritu Santo me ha puesto en mi corazón es para que tú te alinees. Mira, imagínate, lo que yo te estoy hablando es para que tú te alinees al propósito de Dios. Para que tú entiendas que hay un plan, hay un propósito. Tú estás aquí para hacer la voluntad de Dios. Jesús dijo en San Juan 6, Él dijo, porque no he descendido del cielo para hacer la voluntad, para hacer mi voluntad, sino la voluntad de que me envió. Tú estás aquí para hacer la voluntad de Dios. Tú estás aquí para vivir la vida de Dios. Tú no estás aquí para cumplir tus sueños, sino para cumplir los sueños de Dios. Y en los sueños de Dios, ahí también van los sueños tuyos. Escucha bien. Tú no estás aquí para cumplir tus sueños. Tú estás aquí para cumplir los sueños de Dios. Y cumpliendo los sueños de Dios, también van incluidos tus sueños. Pero el primer llamado es a vivir en la voluntad de Dios. Entonces, mucha gente vive su vida desalineado, lejos de la voluntad de Dios. Y Dios quiere que nosotros vivamos, amén, caminando y viviendo en su voluntad. Yo no sé a cada uno de ustedes, amén, que me están escuchando. Yo espero que esta palabra te haya bendecido en gran manera. Que esta palabra, amén, te haya dado crecimiento. Que esta palabra te haya nutrido espiritualmente. Gracias a cada uno de los que compartieron. Gracias a cada uno de los que tocan la pantalla para que otras personas puedan ver este video. Mira, yo te invito que toques la pantalla. Amén, que puedas tocar la pantalla para que otras personas puedan ser bendecidas a través de esta palabra. Tú no sabes cuántas personas viven desalineados del propósito de Dios. Mira, te voy a decir algo. Esta es una palabra muy fuerte, porque esta palabra me pone a pensar mucho lo que Oseas 2:14 dice. Oseas 4:6, perdón. Oseas dice, mi pueblo perece porque le falta conocimiento. Satanás va a ser hasta lo último para que tú no tengas conocimiento de Dios. Porque mientras tú no tengas conocimiento de Dios, no vas a poder alinearte al propósito que Dios tiene. Mira, hay muchas personas que si supieran esta palabra que yo te estoy predicando, su manera de pensar hubiera cambiado. Hay muchas personas que están necesitando esta palabra, así como tú. Esta palabra te está abriendo tu entendimiento. Mira, yo puedo percibir por el Espíritu Santo que la mente de ustedes se les está abriendo, su conocimiento se les está abriendo, porque la palabra de Dios es luz. La palabra de Dios trae revelación. La palabra de Dios te ilumina. La palabra de Dios te hace que tú veas el propósito por la cual Dios te creó. Entonces, muchos de ustedes, escucha bien, muchos de ustedes que están conectados, puedes sentir cómo tu mente se va abriendo mientras escuchas esta palabra. ¿Cuánta gente, escucha bien, cuánta gente, al igual que tú que estabas necesitado de esta palabra, necesita esta palabra?
Yo por eso te invito a que le compartas esta palabra a alguien, porque mucha gente, si supiera lo que tú estás escuchando, escucha bien, es capaz, estaría alineándose al propósito por la cual Dios tiene. Mucha gente, escucha bien, que a lo mejor estuviera escuchando esta palabra, estuviera a lo mejor pensando diferente. Por eso el enemigo no quiere que nosotros nos enfoquemos en el propósito, en el llamado, porque cuando tú tienes ignorancia, no te alineas al propósito por la cual Dios tiene en tu vida. No te alineas. Entonces, Oseas dice que el pueblo perece porque le falta conocimiento. El poco conocimiento que hay de Dios puede llevarte a vivir una vida desalineada del propósito de Dios. Viviendo una vida la cual Dios nunca quiere que tú vives. ¿Por qué? Porque te falta conocimiento. Esta es una palabra muy poderosa. Por eso Dios dice en el libro de Salmos 32:8, te haré entender y te enseñaré en el camino en el que debes andar. Dios ahora te está alineando, te está enseñando a través de esta palabra. Hoy Dios te está enseñando y te está indicando en el camino en el que debes andar. Dios dice, ve, te haré entender. ¿Por qué Dios dice te haré entender? Porque hay mucha gente que por el poco conocimiento que tiene de Dios, no entiende que en ellos hay un propósito. Por eso Dios dice en el Salmo 32:8, te haré entender, dando a entender que hay cosas que tú no las entiendes, por eso no te alineas al propósito que Dios tiene para tu vida. Hay gente que por eso no alinea su mente, no alinea su corazón, no alinea su boca, no alinea sus ojos al llamado. ¿Por qué? Porque no tienes conocimiento, no entiendes que en tu vida hay un gran propósito de Dios. Que si estás aquí, no eres casualidad. No importa quién tú seas, si eres un anciano, eres un niño, eres un joven, eres un adolescente, no importa quién seas, tú no eres casualidad. Eres un propósito de Dios en esta tierra. Tú no estás aquí solo por estar perdiendo el tiempo, no. Dios te creó para buenas obras. Dios quiere usarte. Dios quiere usarte, tú que me estás escuchando. Dios quiere usarte. Yo quiero hacerte entender que tú vales mucho, que tú vales la sangre de Cristo. Tanto fue el amor que Dios tiene hacia nosotros, que mandó a Jesucristo, su propio Hijo, a morir en una cruz del Calvario. Eso solamente se revela cuando hay interés por alguien. Si Dios no tuviera interés por ti, si Dios no nos amaría tanto, no hubiera enviado a su Hijo a morir en una cruz del Calvario. Mas sin embargo, Dios dio lo mejor, nos dio a su Hijo para morir por nosotros que éramos pecadores. En eso se revela el amor de Dios, en que Dios envió a Jesucristo a morir por nosotros en una cruz del Calvario, para que a través de la muerte de Cristo, el propósito que Dios tiene en tu vida, por la cual te había creado, comiences a descubrirlo, comiences a alinearte al propósito de Dios. Entonces mucha gente tiene grandes llamados, tiene grandes propósitos, pero hay un problema: desconocen para qué nacieron. Tú sabes que hay mucha gente aquí, escucha bien, que Dios tiene grandes llamados con ellos, grandes propósitos. Pero tú te preguntas, ¿por qué por qué tú miras una gente o una persona tomando, perdido en las drogas? Tú miras mujeres lejos del propósito y tú dices, pero ¿por qué esta persona vive así? Porque no tiene conocimiento para qué nació. Pero si esa persona que tú la ves tomando una botella de alcohol o lo miras consumiendo droga, o esa mujer que vive lejos de Dios, si ella supiera por qué y para qué nació, te aseguro que no estuviera viviendo así. Por eso, dice, ¿por qué la gente se destruye? Dice, porque le falta conocimiento. Cuando tú no conoces para qué fuiste nacido, tú ignoras el llamado que Dios tenga en tu vida. No le das seguimiento. Entonces, cuando tú ves una persona viviendo su vida lejos del propósito de Dios, es porque ella no sabe para qué nació. Y así hay como muchos de ustedes que a veces se menosprecian o le invierten tiempo a cosas por la cual nunca nacieron. Pero todos venimos a lo mismo porque nos falta conocimiento en ciertas áreas. Nos falta conocimiento de que el plan de Dios se nos revele. Nos falta de que entendamos quiénes somos en Dios en el mundo espiritual. Tú no eres cualquier cosa en el mundo espiritual. Tú eres un hombre y una mujer de Dios que tiene que ser usada. Dios, al profeta Jeremías, en Jeremías 1:5, Dios le revela el plan y el propósito por la cual Jeremías nace. Y Dios le dice, antes que nacieses te conocí, y antes que te formase te santifiqué y te di por profeta a las naciones. Antes, Dios primero al profeta le habla que ya él lo conoce desde antes. Escucha bien, el Dios que te creó, el Dios que yo te estoy predicando, es un Dios que te conoce desde antes. O sea, Dios no te conoce solo porque tú viniste a esta tierra. Ya Dios te conoce desde antes. O sea, ya tú eres conocido en el mundo espiritual. Antes de que tú fueras formado en el vientre de tu madre, escucha bien, ya Dios te conocía. Dios le dice al profeta, antes que nacieses, te conocí. O sea, Jeremías ni siquiera había sido formado en el vientre de su madre y ya Dios lo conocía. El Dios que yo te estoy predicando es un Dios que te conoce, no solo porque naciste, te conoce desde antes que nacieras. Es un Dios que te conoce.
Y Dios al profeta Jeremías le revela el plan y el propósito por la cual el profeta ha nacido. Y Jeremías dice, Señor, yo soy un niño. O sea, Jeremías le está diciendo, Señor, tú te estás equivocando conmigo. Escucha bien. Así hay mucha gente que no sabe quiénes son en Dios. Yo quiero decirte hoy, hombre y mujer de Dios, tú tienes que saber quién eres en Dios. Tú no eres cualquier cosa. Tú eres un hijo de Dios. Tú eres alguien que fuiste creado en Cristo Jesús, según Efesios 2:10, para buenas obras. Escucha bien, Dios tiene buenas obras para ti. Tú no estás aquí para que vivas obras, amén, atado al enemigo, atado, amén, a la depresión, atado a la lascivia, atado a la lujuria, atado al pecado. No. Dios te creó a libertad. La Biblia dice, y conoceréis la verdad y la verdad os hará libre. Hombre y mujer de Dios, esta palabra que yo te estoy dando, yo sé que Satanás, escucha bien, Satanás no le conviene que yo predique esta palabra que te estoy predicando. Satanás no le conviene. ¿Sabes por qué? Porque muchos de ustedes, después de esta palabra, no vas a seguir viviendo como vivías antes. Ya no le vas a seguir invirtiendo tiempo a cosas que le invertías antes. Muchos de ustedes, esta palabra hoy los va a alinear. Hoy Dios, amén, a través de esta palabra, va a quitar cosas de tu vida y te va a añadir cosas en tu vida. Por eso muchos de ustedes, a veces Dios, por eso en el hombre, como el hombre no entiende, la Biblia dice en Job 33:14, que Dios al hombre le habla de muchas maneras, pero el hombre no entiende. Entonces Dios a veces va a permitir temporadas difíciles para alinear tu mente y tu corazón al propósito por la cual Él te ha creado. Por eso Dios dice en Oseas 2:14, he aquí, yo la llevaré al desierto y hablaré a su corazón. ¿Por qué Dios te lleva al desierto? Para alinearte al propósito de Dios. Por eso Dios permite temporadas difíciles para que tú entiendas que Él te está llamando. Hay gente con grandes llamados, con grandes propósitos, pero hay un problema. No entiendes, no tienes conocimiento para qué fuiste creado. Si muchos de ustedes tuvieran conocimiento para qué nacieron, por qué nacieron, les aseguro que no estuvieran viviendo ni se estuvieran menospreciando como se están menospreciando. Muchos de ustedes dicen, yo no valgo nada. Muchos de ustedes dicen, yo no sirvo para nada. Pero ¿sabes qué? Eso lo dices en ignorancia porque careces de conocimiento quién eres en el mundo espiritual. Pero cuando tú sabes quién eres en el mundo espiritual, tus palabras comienzan a cambiar. Dios cambia tu lenguaje. El lenguaje y las palabras de una persona que sabe quién es en Dios no son palabras negativas, son palabras que se alinean al propósito por la cual Él nació. Entonces, muchas personas, Dios permite ciertas temporadas para que te alinees al propósito. Oseas 2:14 dice, yo la llevaré al desierto y hablaré a tu corazón. Hay desiertos, amén, que Dios permite para llevarte, para alinearte. En el desierto, Dios quita cosas que te estorban del propósito y te añade cosas que te hacen falta. Dios va a quitar cosas, amén, que te desalinean del propósito y va a añadir esas cosas que te hacen falta, que te van a alinear al propósito. Muchos de ustedes, hay cosas que Dios va a quitar. ¿Por qué? Porque son cosas que te están desalineando, no te están alineando al propósito de Dios. Entonces, cuando Dios te lleva al desierto, es para añadirte y es para quitarte. Te quita lo que te está desalineando del propósito y te añade lo que te va a alinear al propósito. Entonces, cuando Dios te lleva al desierto, es para que tú entiendas que hay un propósito de Dios. Entonces, hay muchas maneras en la cual Dios puede revelar el propósito hacia tu vida. Dios te habla de muchas maneras. Entonces, Dios a veces permite temporadas difíciles. Y Dios dice en Oseas 2:14, he aquí, yo la llevaré al desierto y le hablaré a su corazón. Cuando Dios te lleva al desierto no es para que mueras, es para que entiendas que Dios tiene un propósito contigo, es para que entiendas que Dios tiene cosas que decirte. Pero como tú no sabes, escucha bien, como tú no sabes para qué naciste y por qué naciste, Dios te puede estar hablando y tú no lo percibes. Entonces Dios usa el desierto para que tú le prestes atención, para que tú entiendas que Él tiene cosas que decirte. Escucha bien, Dios siempre tiene cosas que decirte, pero el problema, como tú vives desalineado del propósito, tu oído está cegado, no puedes percibir, tu entendimiento no percibes que Dios tiene grandes llamados para tu vida. Entonces, ¿qué hace Dios? Te lleva al desierto, no para que mueras, sino para una temporada de enseñanza, una temporada de revelación, donde Él se te va a revelar, donde Dios te va a revelar su propósito, donde Dios te va a dar crecimiento, donde Dios va a formar tu carácter, donde Dios te va a dar estabilidad espiritual, donde vas a ser un hombre y una mujer formada, que no dependa de los hombres, que dependa siempre de Dios. El desierto no es para que mueras, el desierto es para formarte, en el desierto es para que hagas sensible tu oído, amén, y tu corazón a la voz de Dios. Dios dice, en el desierto te llevaré y hablaré a tu corazón. Escucha bien, en el desierto, Dios dice, hablaré a tu corazón. Cuando Dios te lleva al desierto es para revelarse el propósito. Cuando Dios te lleva al desierto es para hablarte. Escucha bien, en el desierto, en el proceso, te das cuenta que Dios siempre tiene algo que decirte. Pero el problema es que tú no lo estabas escuchando era porque estabas distraído. Entonces Dios te mete en una temporada donde te enfocas en Él.
y tú comienzas a percibir que Dios te estaba llamando. Comienzas a percibir, escucha bien, que Dios, amén, tenía un plan y un propósito contigo. Entonces, cuando Dios te lleva al desierto es para que también escuches su voz. Y Dios dice, te llevaré al desierto y hablaré. Escucha bien, Dios dice, ve, en el desierto te hablaré a tu corazón. Dios no dice que te va a hablar a tu oído. Dice, ve, te hablaré a tu corazón. Es decir, te hablaré desde adentro hacia afuera. Dios no te va a hablar al oído. Él quiere hablar a tu corazón. Él quiere, amén, Él quiere que tú escuches su voz en tu corazón. Él quiere que tú seas sensible a su voz. Él quiere que tú percibas y entiendas que en ti hay un propósito y hay un llamado. Si Dios tiene que llevarte al desierto para hacerte entender el plan y el propósito que tiene contigo, Dios lo va a hacer. Porque cuando Dios te marca con un propósito, Él de una u otra manera se te va a revelar. Bien a través de una palabra de alguien o a través de temporadas de desierto para que tú entiendas que en tu vida hay un propósito, hay un llamado. Yo vengo a decirte, tú que estás conectado, Dios tiene un propósito contigo. A pesar de lo que estás viviendo, Dios tiene un plan. A pesar de la confusión, Dios tiene un plan contigo. Ahora, la pregunta es, todos sabemos que Dios tiene un propósito con nosotros. Según la Biblia, con cada uno de nosotros Dios tiene un plan. Con todos Dios tiene propósito. Ahora, la pregunta es, ya para terminar, la pregunta es, ¿cómo puedo descubrir ese propósito? Si tú ya sabes ahora que Dios tiene un propósito contigo, ahora, ¿cómo descubres ese propósito? Por eso, Santiago 4:8 dice, acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros. Quiero hablar de esta pequeña historia para terminar. Este es el punto clave que quiero darte. ¿Cómo descubre el propósito de Dios? Porque ya te hablé, amén, que Dios tiene un propósito con nosotros. Que todos los que están conectados, mire, esas personas, todos los que ustedes están conectados, Dios tiene un propósito con ustedes. No hay duda. Tú no tienes que dudar. Dios tiene 100% que Dios tiene un propósito contigo. Ahora, ese propósito que Dios tiene conmigo, ¿cómo lo puedo encontrar? ¿Cómo descubrir el propósito que Dios tiene? Bueno, la Biblia dice, escucha bien, en el libro de Éxodo capítulo 3, que Moisés, cuando apacentaba las ovejas, la Biblia dice que se encontró, amén, con el ángel de Jehová en una visión, una zarza ardía en fuego. Y cuando Moisés miró aquella visión, Moisés comenzó a acercarse. Lo primero que tú vas a comenzar a hacer si tú quieres descubrir el propósito de Dios es acercándote a Dios. Porque tú no puedes, escucha bien, tú no puedes tener revelación del propósito de Dios si no te acercas donde Dios. Porque el único que te revela el propósito de Dios se llama Dios. Mientras Moisés vivía alejado, escucha bien, él no tiene revelación para qué nació. Su propósito no se le revela. Pero Moisés en el desierto, cuando el ángel de Jehová se le aparece en una zarza ardida en fuego, Moisés apacentaba ovejas. Y la Biblia dice que Moisés comenzó a ver aquella visión y comenzó a acercarse. Y cuando él comenzó a acercarse donde Dios, Dios mismo le comenzó a revelar. Le dijo, te he llamado para que libertes a mi pueblo. Te he llamado para que saques a Israel de la esclavitud de los egipcios, para cumplir la promesa que yo le di a Abraham y a Isaac y a Jacob. Entonces, cuando Moisés se acerca donde Dios, Dios le revela el plan y el propósito. Moisés no sabía. Escucha bien, Moisés no había podido descubrir su llamado. Mas, sin embargo, cuando se acercó a esa zarza, Dios le reveló el llamado. ¿Cómo descubro el llamado o el propósito que Dios tiene? Es una excelente pregunta. Acercándote donde Dios como Moisés. Mientras Moisés mira la zarza, mira la visión, mira el ángel de Jehová, amén, que está en una zarza ardiendo en llamas de fuego, Moisés no obtiene revelación del propósito ni del llamado. Moisés comienza a tener revelación del llamado cuando Moisés decide acercarse donde está la zarza, donde está Dios. Escucha bien, por eso Santiago 4:8 dice, acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros. Amén. Salmos 32:8 dice, te haré entender y te enseñaré en el camino en el que debes andar. Cuando Moisés se acercó donde Dios, Dios le comenzó a revelar para qué había nacido. Dios le comienza a dar instrucciones. Te he llamado como un profeta, te he llamado como un libertador, te he llamado para que libertes a mi pueblo. Cuando Moisés se acerca donde Dios, allí es donde Moisés comienza a descubrir el plan y el propósito que Dios tiene para él y por la cual Moisés había nacido. Moisés antes de no saber, de no conocer el propósito de Dios, le invertía tiempo a cosas que no valían la pena. ¿Cuál era el oficio? ¿Cuál era el trabajo de Moisés en el desierto? Apacentar ovejas. Eso era lo que Moisés hacía, porque cuando tú no sabes por qué y para qué naciste, cuando tú no conoces tu propósito y tu llamado en Dios, le invierte tiempo a cosas que no vale la pena. Le invierte tiempo a cosas por las cuales nunca naciste. Y esa era la situación de Moisés. Moisés estaba apacentando ovejas cuando Dios nunca lo había llamado ni lo había creado para apacentar ovejas. Dios a Moisés lo había creado, lo había llamado,
Escucha bien, para ser un profeta, para ser un libertador, para manifestar su poder, para que hiciera grandes señales y maravillas, amén, delante de aquel rey, amén, en Egipto. Pero Moisés, por el poco conocimiento que tenía de Dios, le invertía tiempo que no valía la pena. Y eso hay mucha gente que está viviendo la situación como Moisés. Hay gente aquí que Dios los ha llamado como evangelistas, como pastores, como adoradores, hombres y mujeres que Dios las va a usar, pero estás como Moisés. Le estás invirtiendo tiempo a cosas que no vale la pena. Esa temporada la vivió Moisés. Yo no sé cuál es la temporada que tú estás viviendo. Yo no sé cuál es la temporada que tú estás viviendo hoy en este tiempo. Si estás viviendo la temporada como Moisés, en la cual inviertes tiempo a cosas que no valen la pena, o estás viviendo la temporada donde te vas acercando, donde sientes que Dios te está llamando, donde has percibido que Dios tiene un plan, que Dios tiene un llamado con tus hijos, que Dios tiene un llamado con tu vida. Tú tienes que alinear tu vida, tus ojos, al llamado de Dios. Ahora, cuando Moisés, en el libro de Éxodo capítulo 3, mira que a zarza, sus ojos se enfocaron en la zarza, sus pies se dirigieron a la zarza, su mente se dirigieron a la zarza. Tu corazón y tu mente, tus pies tienen que estar enfocados en Dios, porque es Dios quien te va a revelar el propósito, es Dios quien te va a dar instrucciones, lo cual tú quieres que tú hagas. Dios, cuando Moisés se acercó donde Dios, entonces Moisés no solamente pudo descubrir su propósito y su llamado, Moisés pudo ver lo que cargaba de parte de Dios. Cuando Moisés cargaba aquella vara, Dios le dijo a Moisés, Moisés, ¿qué cargas en tu mano? Moisés le dijo, una vara. Dios le dijo, echa a la tierra. Dios le quiere hacer entender a Moisés que Moisés simplemente no carga una vara. Moisés cargaba algo poderoso en su mano, mas sin embargo, el poco conocimiento que Moisés tenía ignoraba lo que cargaba en su mano. ¿Cuántos de ustedes cargan potenciales de parte de Dios, mas sin embargo no lo estás usando porque no tienes conocimiento de lo que cargas de Dios dentro de ti? Moisés cargaba algo que era poderoso. Moisés cargaba una vara y Dios le dice a Moisés, Moisés, ¿qué tienes en tu mano? Cuando te acercas a Dios, no solamente Dios te va a revelar tu propósito. Cuando te acercas donde Dios, Dios no solamente te va a dar instrucciones, sino que Dios te va a revelar lo que tú cargas. Te va a revelar el potencial que Él ya puso en ti. Escucha bien, Dios te revela el propósito, te revela el llamado, te da instrucciones, pero no solo eso, te revela el potencial que hay en ti. Después de que Dios a Moisés le revela el plan, le revela el propósito, le dice para qué nació, le dice que Él lo está llamando, ahora Dios le comienza a revelar el potencial que Él ha puesto en Moisés. Le dice, Moisés, ¿qué es eso que tienes en tu mano? ¿Cuál fue la respuesta de Moisés? Una vara. Mira lo que Moisés veía. Moisés veía una vara. Mas sin embargo, Dios nunca veía una vara. Dios veía algo poderoso en esa vara, porque con esa vara Moisés abrió el Mar Rojo. Con esa vara fue la que hizo señales en Egipto. Con esa vara fue la que hizo sacar agua de la peña. Esa vara. Entonces, cuando Moisés, escucha bien, cuando Dios le hace la pregunta a Moisés, Moisés simplemente está viendo una vara, pero Dios no veía una vara. ¿Qué es lo que tú estás viendo en ti? ¿Qué es lo que tú estás viendo en tu vida espiritual? ¿Qué es lo que tú estás cargando y lo estás desvalorizando por el poco conocimiento que tú tienes de Dios? ¿Qué es lo que tú estás cargando que no te estás dando cuenta que Dios ha puesto en ti algo poderoso, mas sin embargo no le estás dando buen uso? ¿Por qué? Porque careces de conocimiento de lo que tienes. Moisés cargaba una vara en su mano y él la cargaba simplemente solo por cargarla. No le estaba dando uso. ¿Por qué? Porque carecía de conocimiento y carecía de revelación por falta de entendimiento de no saber lo que cargaba. Moisés andaba huyendo del rey de Egipto y más sin embargo, él cargando algo, era esa vara que cargaba, era la que iba a poner a huir a sus enemigos. Más sin embargo, por él no tener conocimiento, escucha bien, yo quiero que tú captes la sabiduría del Espíritu. Por él no tener conocimiento, andaba huyendo, cargando algo y no lo usaba. Cuando lo que él cargaba en su mano era lo que Dios iba a usar para poner a huir a sus enemigos y para libertar y para hacer señales en aquel pueblo, en aquella nación de Egipto. Él huía con algo en su mano, él carga algo tan poderoso, lo que va a poner a huir a sus enemigos, él lo anda cargando en su mano, una vara. Mas sin embargo, él huía de sus enemigos cargando algo que iba a poner a huir a sus enemigos y no lo usaba. ¿Por qué? Porque no sabía lo que cargaba. Y así hay muchos de ustedes que cargan potenciales de parte de Dios y están huyen de cosas en las cuales Dios ya les dio armas para que ellas huyan de ustedes. Por eso Santiago 4:7 dice, someteos pues a Dios, resistir al diablo y de vosotros huirá. Tú no tienes que huirle al diablo, es el diablo que tiene que huir de ti. Moisés andaba huyendo de sus enemigos y Dios ya había puesto algo en él, pero él huía porque no sabía lo que cargaba. Entonces yo quiero animarte en esta hora, permíteme, amén. Aquí el sol está un poco fuerte. Aquí el sol está un poco fuerte, pero escucha bien, yo quiero que tú captes la palabra de sabiduría. Quiero que tú captes la revelación del Espíritu. Moisés huía del rey de Egipto cargando algo en su mano
porque no sabía lo que cargaba. Él no usaba lo que tenía en su mano porque no tenía conocimiento de lo que cargaba. Cuando Dios le dice, Moisés, ¿qué es eso que tienes en tu mano? Y Moisés le dice, una vara. Mira la mentalidad de Moisés. ¿Qué era lo que Moisés miraba? Una vara. Pero Dios no estaba viendo una vara. ¿Qué es lo que tú estás viendo con lo que Dios te ha dado? ¿Qué es lo que tú estás viendo que lo desvalorizas y no lo estás usando? Moisés, aquella vara la cargaba en su mano, no la soltaba, no la tiraba en el suelo, no la ponía en movimiento. Y Dios le dice a Moisés, suelte esa vara y échala en el suelo. Cuando Moisés soltó aquella vara y la puso en movimiento, dice que aquella vara se convirtió en una culebra y de culebra se convirtió en vara. Cuando Moisés se pone a ver, escucha bien, cuando Moisés se pone a ver lo que él carga, Moisés queda impactado. Porque Moisés se está dando cuenta porque él nunca pudo ver lo que cargaba en su mano. ¿Por qué? Porque no lo había puesto en movimiento. Hay cosas que tú tienes de parte de Dios. Mira, yo quiero que tú captes la sabiduría del Espíritu que te está hablando. Hay muchos de ustedes que hay cosas de Dios que no las están viendo. ¿Sabes por qué? Porque no las has puesto en movimiento. Mientras Moisés esta vara no la soltaba, no la puso en movimiento, lo que esta vara cargaba no se podía desarrollar. Muchos de ustedes cargan potenciales fuertes de parte de Dios, pero sin embargo no puedes ver el desarrollamiento de lo que cargas. ¿Por qué? Porque no la estás poniendo en movimiento. ¿Por qué no la pones en movimiento? Porque careces de conocimiento de lo que cargas. El poco conocimiento que había en Moisés de Dios lo llevaba a no usar lo que cargaba. Así hay mucha gente que Dios lo llamó para grandes cosas, mas sin embargo viven su vida desalineada del propósito por no saber quiénes son en Dios. Y Dios, amén, a Moisés le revela lo que carga en su mano. Moisés cargaba algo poderoso. Moisés cargaba él simplemente miraba una vara, pero Dios no estaba viendo una vara. Muchos de ustedes se ven como Moisés. Lo que cargan lo menosprecian, pero eso que tú menosprecias, si tú tuvieras conocimiento, si tú estuvieras viendo como Dios lo ve, te aseguro, escucha bien, que no estuvieras, gloria sea al Señor, que no estuvieras menospreciándote como te estás menospreciando. Porque muchos de ustedes a veces se menosprecian. Porque muchos de ustedes no pueden ver el potencial de Dios que hay en ustedes. Los hijos de Israel, mira, con los hijos de Israel pasaba un problema. Los hijos de Israel se menospreciaban. ¿Por qué? Porque ellos no sabían quiénes eran en Dios. El rey de Egipto, escucha bien, el rey de Egipto, en el libro de, amén, gloria sea al Señor, de Éxodo capítulo 2, la Biblia dice, escucha bien, que el rey comenzó a ver que ellos eran más fuertes que ellos. Mas sin embargo, los hijos de Israel no veían eso. El rey de Egipto decía, ellos son más fuertes que nosotros. Escucha bien. Los hijos de Israel se menospreciaban. Los hijos de Israel vivían con miedo en Egipto. Mas sin embargo, el propio rey, el propio faraón está diciendo que los hijos de Israel son más fuertes que ellos. Mas sin embargo, Israel no lo veía. Y así hay muchos de ustedes. Satanás sabe que ustedes cargan potenciales de parte de Dios. Mas sin embargo, ustedes no los están viendo. Ustedes se menosprecian. Ustedes se ven a ustedes mismos y dicen, yo no puedo hacer nada. Así te estás viendo tú, pero Satanás no te ve así. Satanás sabe que tú cargas potencial de parte de Dios. La Biblia dice que el que está en nosotros es mayor que el que está en el mundo. Los hijos de Israel se menospreciaban, amén, y a pesar de que ellos eran esclavos en Egipto, aún así el rey faraón decía en Egipto, ellos son más fuertes que nosotros. Satanás reconoce que tú eres más fuerte que él, porque dice Santiago 4:8, someteos pues a Dios. Santiago 4:7, someteos pues a Dios, resistir al diablo y de vosotros huirá. Satanás sabe que lo que tú cargas es más poderoso que lo que él tiene, porque el poder de Satanás es limitado. El poder de Dios en ti no tiene límite. Entonces, muchos de ustedes se menosprecian y no viven su vida a lo mejor como